Bienvenidos, somos El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que confía en Yeshua como su Mesías y estudia y practica toda la Escritura. Estamos celebrando las fiestas de primavera y hoy vamos a recordar la fiesta de primicias. Justamente, Yeshua es las primicias de la resurrección. Gracias por tu ofrenda. Tu generosidad nos permite servirte y ser de bendición a nuestra familia en la fe. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y comparte con otros. Estudia la Biblia verso a verso con nosotros entre semana. Tenemos grupos para todas las edades. Busca en la descripción de este video los horarios y las ligas para conectarte. Bienvenido, siéntete como en casa. Comenzamos. Buenos días, familia Iglesia El Camino. Bienvenidos a todos, pero sobre todo a los que nos visitan por primera vez. Pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por lo que tú nos das, por las bendiciones que tú nos das. Bendice esta iglesia, bendice esta congregación, bendice a cada familia representada, Padre. Te pedimos, Padre amoroso, que este tiempo, que sea honra y gloria para ti. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¡Bienvenidos! Venimos ante ti, por gracia, oh Señor. Te venimos a buscar y no lo que nos puedes dar. Deseamos darte honor, pues diste tu amor. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser. Hiciste un lugar por medio de tu amor. Nuestros corazones hoy rebosan con dolor. Nadie como tú, tan justo y tan fiel. Queremos darte gracias por lo que has hecho hoy. Venimos a adorarte, Rey de Reyes y Señor. Venimos a alabarte, te ofrecemos nuestro amor. Purifícanos, Señor, y llénanos con más de tu amor y presencia en nuestro ser.
Hola hermanos, muy buenas tardes. En este día podemos tener muy presente que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ya que recientemente celebramos la Pascua, el acontecimiento en el que la sangre de un cordero sin mancha debió ser puesta sobre los dinteles de las puertas de los hebreos cuando eran esclavos en Egipto. Dios hizo un pacto con el pueblo, pero más adelante el pueblo rompió ese pacto. Podemos recordar lo que Dios dijo a su pueblo mediante el profeta Jeremías, en el que dice que Él haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que había hecho con sus padres el día que les tomó la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque siendo Él un marido para su pueblo, el pueblo invalidó su pacto. Y el Señor dice que el pacto que haría con la casa de Israel después de aquellos días era que va a dar su ley en su mente y la escribirá en su corazón, y Él será por Dios y ellos serían por pueblo. Vamos a recordar esta tarde el acontecimiento que el Señor Jesús hizo para reafirmar este pacto. Nos dice su palabra que estaba el Señor Jesús con sus discípulos. Mientras comían, el Señor Jesús tomó pan, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Con esto recordamos que el Señor Jesús dio su cuerpo en sacrificio por nosotros. Tomó nuestro lugar en la cruz y su cuerpo fue maltratado, fue latigado, fue coronado con espinas hasta morir en la cruz. Fue un sufrimiento que nosotros debimos haber padecido. Vamos a orar por este pan que representa el cuerpo del Señor Jesús. Señor y Padre amado que estás en el cielo, queremos agradecerte en esta tarde por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu mesa y hacer este recordatorio. Te rogamos, Señor, que bendigas este pan, el cual representa el cuerpo de tu Hijo amado, que padeció maltrato y padeció en la cruz hasta morir en lugar nuestro. Gracias por esta oportunidad que nos da de recordarlo y de realizar este acto. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Comamos todos del pan. Nos dice el relato de la Escritura que también el Señor Jesús tomó una copa y habiendo dado gracias les dio a sus discípulos diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. El Señor Jesús estaba reafirmando lo que Dios dijo a través del profeta Jeremías a su pueblo. Esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Vamos a dar gracias por este jugo de la vid. Padre, te agradecemos también por este vino, este fruto de la vid, que representa la sangre de tu Hijo amado, derramada en la cruz en perdón de nuestros pecados. Porque, Señor, sabemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hubiéramos sido perdonados. Pero gracias por esa sangre que nos limpia de todo pecado. Bendito Dios, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Tomemos todos del fruto de la vid también. El Señor Jesús dijo a sus discípulos terminando que no tomaría más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo bebiera de nuevo con nosotros en el reino del Señor. Pablo también hace mención
diciendo que cada vez que hagamos este acto de tomar este pan y de tomar este vino, que lo hagamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Entonces, agradecemos a nuestro Dios por este acto en el que recordamos que el Señor Jesús vino a morir, a derramar su sangre en perdón de nuestros pecados. Pero recordamos también que el Señor Jesús resucitó y vendrá pronto por nosotros, por su pueblo, por su iglesia. Gracias damos por ello. Terminamos con esta oración. Amado Padre que estás en el cielo, estamos muy agradecidos porque a través de el acercarnos a tu mesa podemos recordar que tú enviaste a tu Hijo en sacrificio en nuestro lugar, a padecer en la cruz y a derramar su sangre para perdón de nuestros pecados. Muchas gracias por ello. Y gracias también porque tenemos la esperanza y recordamos que nuestro Salvador Jesús vendrá pronto por su pueblo. Y te rogamos que nos mantengas viviendo en santidad hasta aquel momento en el que tú determines que el Señor Jesús regrese por nosotros. Gracias y esperamos pronto ese regreso. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy
el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Venir, venir. Bendiciones, hermanos, mi nombre es Carolina. Mi nombre es Fernando. Acompáñenos a leer este pasaje de Juan 20, del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Bueno eres tú, mira que tu amor ha sido grande, y cuántas veces no te fallamos a ti, y aún así, Señor, has venido a perdonarnos. Oh Señor, qué bueno eres tú. Ha sido grande, amarme tanto a pesar de saber lo que soy, siendo tú, Señor, tan puro y tan santo. Por eso yo te alabaré y con mi boca cantaré, que te agradezco lo que has hecho en mi vida. Solo Cristo puede transformar sus vidas. Oh Señor, qué bueno eres tú. Mira que tu amor ha sido grande. Nunca podré olvidar lo que hiciste por mí. Gracias, Señor, por haberte fijado en mí. Por eso yo te alabaré y con mi boca cantaré, que te agradezco lo que has hecho en mi vida. Por eso yo te alabaré y a la gente le diré
que te agradezco lo que has hecho en mi vida. Por eso yo te alabaré y a la gente le diré que solo Cristo puede transformar sus vidas, que solo Cristo puede transformar sus vidas. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Hola familia, qué gusto saludarlos nuevamente desde la ciudad de Puebla, México. Estamos en días de fiesta, celebrando a nuestro Dios por las grandes cosas que Él ha hecho por su pueblo y con su pueblo. Ya hemos celebrado Cena de Pesaj, hoy es el primer día de Had Hamatzot, es decir, la fiesta de los panes sin levadura. Y también hoy es día de primicias, en hebreo se le llama Yom Bikurim. Ahora, Bikurim es una expresión que significa primeros frutos. Y esto puede ser confuso porque también se ofrecía Bikurim, primeros frutos, en la fiesta de las semanas. Éxodo 34:22 dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Las primicias de la siega del trigo suceden en la fiesta conocida como fiesta de las semanas. Y la palabra primicias en este versículo es Bikurim, que son las primicias del trigo que sucede en el mes de Siván, el tercer mes. Y la fiesta que tenemos hoy también es Bikurim, que son las primicias de la cebada del mes de Aviv, el primer mes. Entonces, ¿cómo notaremos mejor la diferencia? La fiesta de las primicias del mes de Aviv es llamado también Omer Reshit, y la del mes de Siván se le llama Shavuot o día de Pentecostés. Esperando pues que haya quedado claro esto, abre tu Biblia en Levítico 23. Vamos a meditar en los versículos 9 al 14 para hablar del Omer Reshit, el día de primicias del mes de Aviv. Leamos. Levítico 23, 9 al 10 dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Antes de seguir, recordemos que Dios había sacado a su pueblo de Egipto por medio de Moisés y los llevó al desierto. Allí estuvieron buen tiempo rumbo a la tierra que Dios había prometido dar a Abraham y a su descendencia. Y la instrucción que Dios ha de dar en este pasaje sería activado cuando entraran a la tierra que les daría. Y llegarían un año más tarde a la tierra prometida, pero no pudieron entrar y no pudieron disfrutar del fruto de aquella tierra durante mucho tiempo. Hebreos 3, 16 al 19 dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. De un año de estar en el desierto, pasaron a estar 40 años en el desierto. Toda esa generación que salió de Egipto pereció en el desierto a causa de su incredulidad.
Y la nueva generación es la que entraría a la tierra, que fluye leche y miel, tierra llena de viñas y olivares. ¿Qué comían mientras tanto durante esos 40 años? Éxodo 16:35 dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. La incredulidad evita entrar al lugar donde está el reposo de Dios, donde hay abundancia, donde fluye leche y miel. La incredulidad impide ver la obra de Dios para los suyos. Evita ver el milagro de Dios en nuestras vidas. La incredulidad es evidencia de un corazón duro y apartado de Dios, y es motivo de disgusto para Dios, en especial cuando se trata de su pueblo. Las fiestas de Dios las celebran los creyentes, los que han confiado en la sangre de Yeshua, como ya hemos dicho antes. Pero volvamos a nuestro texto base. Levítico 23, 10 y 11 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Esto es lo que se tenía que hacer al entrar a la tierra prometida. Cuando la cebada ya estaba madura, se cosechaba. Se apartaba una gavilla por primicia y se la daban al sacerdote, para que la meciera al día siguiente del día de reposo, en la presencia de Dios. Y un detalle importante en el versículo 11, al cumplir la instrucción dice: para que seáis aceptos. No pases por alto ese detalle. El pueblo presentaría una gavilla por primicia. La palabra gavilla en hebreo es omer, y la palabra primicia es reshit. De ahí sale el nombre de esta cita divina, omer reshit. De una parte del terreno sembrado, donde se sabía que saldrían los primeros frutos de la cebada, se escogía lo mejor. Es decir, no solo se escogía lo primero que salía, sino también lo mejor de lo primero. Y la medida que se escogía era un omer. ¿Qué es un omer? Bueno, para una mejor idea, recordemos algo de la historia en el desierto. Al mes y medio de salir de Egipto, el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo: ojalá Dios nos hubiera matado en Egipto. Por lo menos comíamos carne y nos saciábamos bien. Pero nos han sacado al desierto para morir de hambre. Pero Dios había dicho al pueblo que recogiera maná, que llovía del cielo, en el desierto, conforme al comer de cada uno. ¿Qué tanto era eso? Éxodo 16, versos 17 y 18 dice: y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. La palabra gomer es la palabra hebrea omer, la misma que se traduce como gavilla. Esta medida era lo suficiente para el que recogía mucho y para el que recogía poco en un día. Era la medida exacta para el pan de cada día. Cuando Yeshua enseñaba a orar, dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos aquel pan, el que no falta para el que necesita mucho, ni sobra para el que necesita poco. El pan es la palabra de Dios, y Yeshua es el pan de vida, suficiente para todos. Éxodo 16:36 dice: y un gomer es la 10ª parte de un efa. Un efa era una medida de capacidad que podía contener 22 litros. Algunos dicen que son 37 litros. Entonces la 10ª parte de un efa era de 2.2 litros o 3.7 litros. Eso era la medida de un homer. De los primeros frutos, lo mejor de lo primero se ofrecía para ser acepto. Yeshua es el homer reshit, la gavilla por primicia que se ofreció delante de Dios para ser aceptos. Efesios 1, 3 al 6 dice:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros no teníamos nada aceptable. El amado, es decir, Yeshua, se ofreció en sacrificio, murió, fue sepultado y resucitó, ofreciéndose también como el Omer Reshit, la gavilla por primicia para ser hechos aceptos. Por su gracia fuimos escogidos en Él y adoptados por medio de Él. Ahora, el día de primicias iba acompañado de otras ofrendas. Leamos más acerca de ello en nuestro pasaje de hoy. Levítico 23, 12 al 14 dice: Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto al Señor. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. El Omer Reshit era acompañado por 2 ofrendas que ya hemos tratado en las enseñanzas de Levítico, capítulos 1 y 2. Pero recordemos algo de ellas. Se ofrecía un cordero para holocausto, es decir, un olá, y se ofrecía 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, es decir, una minjá. Generalmente no hay olá sin minjá. El olá, la ofrenda del cordero de un año, era para expiación, es decir, para cubrir el pecado. Yeshua también es nuestro olá, pero más excelente, pues su sangre no cubre nuestros pecados. Su función es más grandiosa que eso. Primera de Juan 1, verso 7 en la parte final dice: Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esta ofrenda nos habla de una entrega total, pues el cordero era consumido por el fuego totalmente. Era una ofrenda encendida, según capítulo 1 de Levítico. Yeshua se entregó a sí mismo, y por medio de él nos entregamos completamente a Dios, limpios de todo pecado por su sangre. La minjá, la flor de harina que se ofrecía en el día de las primicias, era hecha de la sémola del trigo, la cabeza. Se trituraba hasta hacerse polvo y se presentaba para memoria del que lo ofrecía, según Levítico 2. Yeshua fue triturado y molado por nuestros pecados. Esta ofrenda nos habla de una entrega de servicio completo. Filipenses 2:8 dice de Yeshua: Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yeshua fue obediente hasta la muerte, y nos hace aptos para servir completamente a Dios en obediencia hasta el final. La fiesta de las primicias del Omer Reshit nos habla de la resurrección de Yeshua. Si Cristo no hubiera resucitado y no se hubiera presentado delante de Dios, no hubiéramos sido escogidos ni adoptados para ser hijos suyos. Es decir, no hubiéramos sido aceptos. Muchos dicen que Cristo no resucitó, que ni siquiera existió. Otros dicen que sanó sus heridas y huyó a otro país. ¿Tú qué crees? ¿Resucitó o no? Si Yeshua no resucitó, ¿qué sentido tiene estar aquí, delante de cada uno de ustedes, hablando de su palabra? ¿Qué sentido tiene alabar a Dios y humillarse delante de Él? ¿Qué más hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? ¿Dirá algo la Escritura si Cristo no hubiera resucitado? Leamos. 1 Corintios 15, 12 al 19 dice: Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Notaste? Algunos metidos entre nosotros dicen que Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección de los muertos. Vana es nuestra predicación. Esto que hacemos de enseñar la palabra de Dios, de compartirla, no tiene caso. Vana es nuestra fe. Por demás es obedecerle. Si Cristo no resucitó, somos falsos testigos de Dios diciendo que Cristo resucitó cuando Dios no lo resucitó. Y los que durmieron en Él, creyendo que resucitó, perecieron y no resucitarán. Y nosotros seguiríamos en nuestros pecados, sin Dios y sin esperanza en el mundo, alejados de su ciudadanía. Si Cristo no resucitó y esperamos en Él, somos los más dignos de conmiseración, los más miserables, los más desdichados, porque en realidad no hay esperanza, si es que Cristo no resucitó. Sin embargo, la tumba está vacía. 1 Corintios 1:20 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó, está vivo, sentado a la diestra de la majestad en su trono. Yeshua es la primicia de lo mejor, y todos los que han creído en su muerte y en su resurrección, Él los ha hecho masa santa, y los testigos oculares son muchos. 1 Corintios 15, 3 al 7 dice: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El testimonio de más de 500 personas que lo vieron vivo, cuando Él mismo se les apareció, no es de desestimarse, ni de tenerlo en poco. Y el testimonio principal es la Escritura, por eso dice, conforme a las Escrituras. Ellas dan testimonio de que era necesario que el Cristo padeciera de la forma que Yeshua padeció. Y Él resucitó para ser primero en todo, lo mejor de lo primero. Colosenses 1:18 dice: Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El Señor, el Cristo resucitado, se ha aparecido a muchos. Algunos ya duermen, y no perecerá su esperanza, pues resucitarán en el día postrero. Somos masa santa gracias a las primicias, al Omer Reshit, que es Cristo. Y el orden es claro. Romanos 11:16 dice: Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y 1 Corintios 15, 22 y 23 dice: Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. No es vana la predicación,
No es vana nuestra fe, no es vana la obediencia a aquel que resucitó y vive. Tenemos esperanza porque Él resucitó y no somos falsos testigos. Confesamos que Cristo resucitó. Él se ha aparecido en nuestras vidas también, no como a aquellos, sino en el sentido de que se ha manifestado a nosotros. Él es real en nuestras vidas. Se ha manifestado en aquellos que han creído en Él y tienen una esperanza viva en Él. ¿Se ha manifestado Cristo en tu vida? ¿Es real en tu vida? Si es así, lo mejor y lo primero que puedes ofrecer a Dios ahora es una vida de obediencia a su palabra, una entrega de servicio a Él. Si es que has confiado en su sangre, en su sacrificio, en su muerte y resurrección. Se acerca el tiempo de la siega y en su granero estarán el trigo y la cebada, pero la cizaña será echada afuera. Si Cristo se ha manifestado en tu vida, ten confianza, estarás en su granero. Pero si no se te ha aparecido, si no se te ha manifestado, aún hay esperanza. Romanos 10, 8 y 9 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios ha acercado la palabra, está cerca de ti, de cada uno de nosotros. Yeshua está cerca, está en tu boca para confesarle y en tu corazón para creerle. En nuestra boca está para reconocer que Yeshua es el Señor, el Rey, el soberano, el que manda y todo obedece. Y está cerca de nuestro corazón para creer que Él resucitó de entre los muertos y ser salvos. Él se ha acercado a nosotros para confesarle y creerle. Él ha acercado el reino de los cielos para que podamos entrar. Leamos el último versículo de esta sección. Levítico 23:14 dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. El pueblo de Israel no celebró esta fiesta mientras estaba en el desierto, pues como lo vimos en el versículo 10, la instrucción era para cuando entraran en la tierra que Dios les daría y segaran su mies. Este mandamiento estuvo reservado para cumplirse después de los 40 años en el desierto, bajo la dirección de Josué, quien tomó el lugar de Moisés para llevar al pueblo a la tierra que Dios había prometido. Y Josué lo hizo conforme a la instrucción de Dios. No apartó de su boca el libro de la ley, lo puso en práctica, meditó en él día y noche, guardó e hizo todo conforme a lo que en el libro de la ley estaba escrito. Y Dios prosperó su camino, y todo le salió bien, conforme al propósito de Dios. Josué 5:10-11 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. El haber comido las espigas nuevas tostadas implica que celebraron primicias ese día. Y ese día también iniciaron la fiesta de los panes sin levadura, lo cual indica que Pascua cayó en Shabbat semanal, tal como en este año lo estamos celebrando. En esta historia de Josué podemos ver cómo Israel estaba recibiendo la promesa de ser sustentado por Dios en la tierra que Él juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Pero también podemos corroborar que Dios cumple lo que promete. En este día de primicias, así como Israel inició una nueva vida, recordemos que nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo, porque el que ha nacido en Cristo es nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un día, Yeshua va a regresar para establecer su reino y nos reunirá con Él.
Jeremías 16, 14 y 15 dice: Por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá: vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. ¿Y cuál es esa tierra? Hebreos 11, 8 al 10 dice: Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el verso 16 dice: Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Has pensado cómo será entrar en la patria celestial y comer por primera vez de su fruto? Dios mismo será quien dé este fruto a su pueblo. Apocalipsis 2:7 dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 22:14 dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yeshua resucitó. Él es la primicia. Los muertos en Él resucitarán, y nosotros, si aún vivimos para cuando Él regrese, seremos transformados y entraremos en la Jerusalén celestial. Estaremos para siempre con nuestro Señor. Así que celebremos panes sin levadura, removiendo toda malicia de nosotros y manteniendo limpia nuestra manera de vivir. Celebremos primicias, que un día entraremos a la ciudad que Él ha preparado. Vamos a orar. Padre, tú eres nuestro Dios, y nosotros somos tu pueblo, el que tú has redimido por medio de la sangre de Yeshua. Has puesto tu ley en nuestra mente y la escribes en nuestro corazón por medio de tu Espíritu. Hoy te celebramos. Tú has removido la levadura de malicia y nos has limpiado con la sangre de tu Hijo, perdonándonos nuestros pecados. Y así como levantaste a Cristo de entre los muertos, tú nos levantarás en el día postrero. Y si aún estamos vivos, para cuando Él regrese, nos transformarás. Hoy celebramos que Yeshua resucitó, está vivo, sentado a la diestra de la majestad. Gracias por darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Gracias por escogernos, por adoptarnos, por hacernos aceptos en el amado, por la ofrenda de la gavilla por primicia, es decir, por la resurrección de Yeshua. Gracias por la esperanza que nos has dado. Gracias por habernos acercado el reino a la ciudadanía celestial. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no hubiera resucitado? Vana sería nuestra fe, pero gracias porque la tumba está vacía. Yeshua resucitó y tenemos esperanza. La esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Te celebramos a ti, y a ti sea la gloria entonces, a ti el honor y la alabanza. Sea tu nombre exaltado, Señor, y glorificado entre tu pueblo. Bendícenos y ayúdanos a mantener una vida buena delante de ti. Te lo rogamos, agradecidos. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. Celebremos que Yeshua resucitó. Venció al pecado, venció a la muerte,
amor es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Es quien ordena nuestros caminos y nos adopta como sus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, es quien gobierna con su justicia esplendorosa, es su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. De la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, digno, digno. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Qué alegría que pudimos pasar este tiempo juntos. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga y tengas una semana llena de su presencia.